Continuando con la serie de videos, vamos a abordar una vista. La vista aquí, lista adeptos que hemos definido aquí en nuestro paquete com.planilla.view. La voy a abrir en vista diseño. Para este CRUD vamos a hacer uso de una tabla en la cual digamos que requerimos mostrar una consulta, ¿cierto? En este caso a la tabla de departamentos. En especial este CRUD lo recomiendo para tablas que contienen información limitada, con muy pocos registros, como es el caso de departamentos. Voy a ir aquí a contenedores en la paleta de objetos gráficos y voy a seleccionar un componente llamado JScrollPanel. Este JScrollPanel lo que va a hacer es simplemente que en este rectángulo que acabo de añadir, los objetos que estén dentro de él, si aumentasen de tamaño, ¿sí? Sean apoyados por barras de desplazamiento para que el usuario pueda observar en su totalidad toda la información mostrada. Para este caso, nuestro JScrollPanel, nuestras barras de desplazamiento, van a contener, ¿sí?, una JTable. Vamos a buscar aquí en los elementos, los componentes, por aquí está mi JTable, que es un objeto, una clase de objetos que va a permitir crear una tabla, ¿sí? Lo voy a insertar aquí dentro del JScrollPanel. No voy a ver aún nada en la vista como si fuese una tabla, porque hace falta diseñarle un modelo, que es lo que vamos a hacer más adelante. Voy a seleccionar aquí en esta estructura donde están mis componentes la tabla y voy a agregarle un nombre. Ahí en la variable que dice table le voy a escribir table guión de piso deptos, ¿sí?, para acordarme que es mi tabla departamentos. Ya la tengo aquí. Vamos a ir rápidamente al source y vamos a observar dónde se creó la tabla a nivel de código. Aquí la tengo, ¿sí? Me dice que mi tabla de deptos es una nueva JTable, se llama table deptos, y adicional me dice que el scroll panel la tiene dentro a esta tabla, es decir, que dentro de ese scroll panel está la tabla. Me voy a posicionar debajo del instanciamiento y vamos a crear un modelo, ¿sí? ¿Qué es el modelo? Definir cuáles son nuestras columnas, ¿cierto?, para la visualización ante el usuario de nuestro sistema de información. Entonces, vamos a darle a nombrarla, vamos a llamar a table guión de piso deptos, ¿cierto? Y voy a asignar una función que se llama set, vamos a poner un set model. Aquí está, lo voy a seleccionar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta función? Que vamos a colocarle un modelo, ¿sí?, de tabla. Para este modelo de tabla vamos a crear un objeto llamado new, un nuevo default, se escribe default, table, model, ¿sí? Este modelo por defecto nos va a pedir unos parámetros. ¿Qué parámetros va a pedir? Un nuevo objeto. Vamos a decirle que el contenido son objetos, new object, ¿sí? Un nuevo objeto que va a ser un arreglo, ¿sí?, un arreglo, o va a ser una serie de vectores, ¿cierto? Y dentro de él, usando las llaves, puedo asignar diferentes vectores pequeños. Hagamos un ejemplo. Pongamos aquí dentro de él 1,3,4, ¿sí?, coma, abro y cierro llaves nuevamente, pongámosle A, B, C. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este contenido, o sea, esta tabla va a tener o debe contener tres columnas, ¿cierto? Donde en la primera fila voy a tener el dato 1, el dato 3 y el dato 4, columnas así respectivamente. Y en la siguiente fila, la letra A en la primera columna, la letra B en la segunda columna y la letra C en la tercera columna. ¿Listo? Entonces, estos son los objetos que va a tener mi modelo por defecto. Luego voy a presionar aquí coma, ¿sí?, y seguirá un new, un nuevo arreglo, un vector string, de caracteres, de palabras. Estos van a ser rápidamente
nuestra, abre y cierra llaves, entre comillas van a ir los nombres de columna, por ejemplo, columna 1, ¿sí? Coma, columna 2, coma, columna, entre comillas, columna 3, ¿sí? Columna 3. Mi columna 3, aquí cierro mis llaves, cierro doble paréntesis y me hace falta un punto y coma, ¿sí? Este error que me está marcando aquí es simplemente porque necesito importar una clase que hace esta maravilla, ¿cierto? Que de alguna forma me permite crear este modelo de tabla. Entonces voy a presionar rápidamente Control Shift O para que se importe el Default Table Model. Me dice que es una constante, me tengo que ponerlo entre comillas. ¿Sí? Sí, efectivamente los datos van entre comillas. Voy a correr, bueno, voy a correr este programa. Recuerde usted que decíamos nosotros que las ventanas emergentes, que las declaramos de tipo JDialog, de alguna forma no tienen main, por lo tanto no se pueden ejecutar por sí solas. Entonces, rápidamente voy a instanciarlas desde el menú principal, que es mi inicio. Voy a ir a inicio, voy a seleccionar la opción archivo, departamento, y le voy a decir que este botón o esta opción lista me va a abrir el nuevo formulario. Entonces voy a darle clic contrario, añadir un evento de acción llamado Action Performed. Esta función de Action Performed le va a permitir a usted que cuando el usuario haga clic sobre este objeto, realice una actividad. Para este caso la actividad es ejecutar o abrir una nueva ventana. Voy a decirle clic aquí y dentro de esta función pública, Action Performed, voy a declarar. ¿Qué debo hacer? Voy a hacer una instancia de la clase visual lista deptos. Aquí está. Lista-de-piso deptos.java debe llamarse igual, entonces lista-de-piso deptos va a ser igual, perdón, me hace falta el nombre, pongámosle abrir o listar mejor, listar-de-piso deptos, ¿sí? Va a ser igual a un new lista deptos, ¿sí? Una instancia de la clase lista deptos. Abro y cierro paréntesis y ahí está. Ahora sí puedo decirle que listar-de-piso deptos, que es este objeto, punto set, póngase visible, set visible. Esta función me recibe un booleano verdadero o falso. En este caso quiero que se muestre, va a ser verdadero, punto y coma. ¿Sí? Básicamente lo que hace es que el usuario apenas abra el menú principal y seleccione departamento y luego lista, me va a abrir el formulario. Veamos si es cierto. Vamos a ejecutar aquí. Vamos a ir a archivo, departamento lista y automáticamente se nos abre la otra ventana. Y miremos, hemos creado el modelo. Columna 1, columna 2, columna 3 y estos de acá abajo serán los vectores objetos, ¿cierto? ¿Por qué objetos? Porque contienen varias información, son registros con cada valor que yo le había asignado, ¿sí? En este caso, nuestra tabla no va a ser una tabla estática, o sea, no va a tener información fija, sino que debe retornar esta información de nuestra base de datos. Para eso creamos la función en el Data Connection llamada consultar departamento o listar departamento, ¿cierto? Entonces voy a eliminar estos datos y voy a asignar de alguna manera las columnas respectivas. Voy a abrir rápidamente mi borrador en Excel, ¿sí? Este borrador en Excel que yo creé con el propósito de identificar, ¿cierto? Departamento, mire, tiene una columna que va a ser codepto y non-depto, ¿sí? Vamos a crearlas. Voy a cerrar la aplicación. Cierro aquí y cierro aquí. Entonces, vuelvo nuevamente a mi lista de adeptos donde estábamos trabajando, el set model. Aquí donde dice object, entonces estos datos no los voy a colocar, los voy a quitar, ¿sí? Voy a dejar vacío allí. No van a haber elementos. Y adicional, la primera columna se va a llamar, aquí sí puedo escribirlo como yo quiera, código completo, código, departamento. Y adicional, voy a tener nombre, departamento.
Y voy a crear una tercera columna bien importante. Esta columna, ¿por qué? Porque aquí no voy a asignar un elemento de texto o una variable entera, etcétera. Voy a asignar un objeto. Entonces voy a llamarle la columna objeto. ¿Cuál es el propósito de objeto? Que dentro de esta columna, en cada celda de cada uno de nuestros registros, se almacene el objeto completo de departamento. ¿Por qué es importante? Porque más adelante este elemento va a permitir que yo pueda modificar, eliminar, ¿sí?, el elemento de nuestra base de datos. Entonces es importante que se llame a esta columna objeto aquí. Voy a darle ejecutar nuevamente. Voy a ir a archivo departamento lista y ya tengo código de departamento, nombre del departamento y el objeto, ¿sí? El objeto, lo voy a dejar allí. Ya que tenemos nuestra tabla aquí, ¿cierto? Ya tenemos aquí nuestra tabla. Entonces vamos a crear rápidamente, ¿cierto?, una consulta que nos permita de alguna manera traer los datos de la tabla de departamento a nuestra interfaz visual. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear rápidamente, voy a basarme aquí, me voy a ubicar rápidamente, justamente aquí, debajo del modelo, y voy a agregar un componente tree catch. ¿Sí? ¿Por qué un tree catch? Porque recuerde que siempre que se conecte a una base de datos puede lanzar una excepción, entonces tree catch para capturar excepciones. Tree, no olvide, sin dar espacio, control, barra espaciadora y agrega el tree catch. ¿Qué voy a hacer aquí en el tree? Voy a llamar una función que voy a crear ahora más tarde que se va a llamar actualizar lista de, ¿sí? No me recibe parámetros y aquí está. Y si lanza un error, voy a llamar un mensaje JOptionPanel, ¿sí?, para que el usuario sepa qué ha pasado.